En un giro inesperado de eventos, mi vida cambió drásticamente. Al día siguiente de la boda, mi padre, bajo el velo de la noche, desapareció, dejando tras de sí solo una maleta cargada de dólares y una nota que rezaba: espero que entiendas, fue por el bien de todos nosotros. Aquella misma noche, mientras revisaba los mensajes en mi celular, mi padre soltó una bomba: esta noche cenarás con Javier Montero, tu futuro esposo. Su tono era inconfundible, no había margen para bromas. Javier Montero, nuestro enigmático vecino de los últimos 5 años, había adquirido la imponente mansión contigo ahí. Aunque nuestras interacciones se limitaban a cordiales saludos, su presencia imponía. Se rumoraba en el vecindario que había amasado o incluso multiplicado la fortuna familiar, convirtiéndose en una figura clave en el panorama empresarial chileno, con su compañía Montero Construcciones liderando proyectos de gran envergadura. Mientras me preparaba para la cena, noté una tensión palpable entre el personal de la casa. Marisol, quien nos había servido fielmente por más de una década, evitaba mi mirada. Al preguntarle si todo estaba en orden, apenas murmuró un sí, señorita Elena. Antes de retirarse apresuradamente a las 5 de la tarde, el comedor estaba dispuesto como si de una cena de gala se tratase. Mi madre meticulosa había desempolvado la vajilla francesa reservada para ocasiones especiales, y mi padre ajustaba cada detalle de la mesa con una precisión obsesiva. Al sonar el timbre a las 7:30, Javier Montero cruzó el umbral de nuestra casa con una confianza que rozaba la familiaridad, acompañado por un hombre que supuse era su abogado. La cena transcurrió bajo un silencio incómodo. Mis padres mostraban signos evidentes de nerviosismo, pero Javier se mostraba sorprendentemente relajado, como si estuviera en una reunión más de negocios. Tras el segundo plato, mi padre rompió él para revelar nuestra grave situación financiera. Nuestra familia estaba al borde de la quiebra, el banco estaba listo para ejecutar la hipoteca en 3 semanas y perderíamos todo. Fue entonces cuando Javier intervino ofreciendo una solución tan audaz como perturbadora: saldaría cada centavo de nuestras deudas a cambio de mi mano en matrimonio. El shock de su propuesta fue palpable al buscar apoyo en mi madre. Encontré su mirada perdida en la resignación. Javier explicó con serenidad que el matrimonio sería meramente funcional. Me aseguró independencia financiera, una suite en su mansión y todos los lujos que pudiera desear a cambio de acompañarlo en eventos sociales y escenas de negocios. Frente a la desesperada súplica de mi madre, me encontré ante una decisión monumental. Presionada por las circunstancias y un acuerdo que podría alterar mi destino para siempre, nos encontrábamos en un punto de no retorno. Mi voz temblaba de indignación mientras preguntaba: ¿cuánto? ¿Cuánto debemos? Javier, con una calma perturbadora, hizo una señal a su abogado, quien acto seguido extrajo una carpeta del maletín. Aquí tienes todo detallado, explicó Javier. Las deudas, la hipoteca sobre nuestra casa, los préstamos personales. Además, incluyó un bono sustancial para asegurar el bienestar económico de tus padres en el futuro. Al ver las cifras comprendí la desesperación de mi padre. Estábamos ahogados en millones de dólares en deudas. Javier continuó con la propuesta: si aceptas nos casaremos en una semana, será una ceremonia privada y discreta. Al día siguiente, el dinero será transferido. Necesitaba respirar, escapé al jardín, el lugar de mis sueños infantiles, que ahora se veía reducido a un escenario de un contrato matrimonial. Mi padre me siguió y, entre susurros angustiados, intentó explicar: hubo inversiones fallidas, préstamos imprudentes, lo intenté arreglar, te lo juro, y esta no es una venta, es una oportunidad. Javier es un hombre decente, ¿es mejor esto que el escándalo de una quiebra? ¿Quieres que tu madre termine en la calle, que todo por lo que hemos trabajado se destruya? Regresé al comedor, donde Javier seguía imperturbable revisando su teléfono. De acuerdo, dije finalmente, pero con una condición. Su expresión cambió, mostrando un atisbo de interés: quiero ver todo, cada documento, cada deuda, cada préstamo. Necesito entender completamente por qué estoy sacrificando mi vida. Javier asintió y le indicó a su abogado que dejara la documentación necesaria. La semana transcurrió en un torbellino. La boda fue, tal como Javier la había descrito, rápida y discreta, sin vestido blanco ni celebración. Solo papeles, firmas y un anillo de Cartier que sentía como un grillete. Aquella noche en mi nueva suite en la mansión, Montero intentaba procesar los eventos cuando Marisol, que había insistido en acompañarme, tocó la puerta. Señorita Elena, su padre, dejó esto, dijo entregándome un sobre arrugado dentro una nota escrita con prisa: espero que entiendas, fue por el bien de todos nosotros. Corrí a la habitación de mis padres, la encontré vacía, sus teléfonos apagados, los armarios limpios. En el escritorio de Javier, la confirmación: una transferencia bancaria por millones de dólares realizada justo a medianoche. Mis padres habían desaparecido con el dinero, dejándome atada a un matrimonio con un hombre que apenas conocía, pero lo que no imaginaban era que acababan de desencadenar el peor error de sus vidas. Una semana después de la boda descubrí que no fue casualidad.
Javier quería que lo descubriera. Tu padre acaba de comprar una villa en Cartagena, me dijo durante el desayuno, deslizando su iPad Pro hacia mí con fotos de una propiedad frente al mar. 3 millones de dólares americanos pagados en efectivo. ¿Me estás vigilando?, pregunté, apartando el dispositivo mientras el auto se alejaba de la mansión. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Cada kilómetro que nos separaba de mi prisión dorada me acercaba a una verdad que podría ser liberadora o devastadora, pero estaba decidida a enfrentar lo que viniera sabiendo que cada revelación me acercaba un paso más a la posibilidad de reclamar mi vida propia. Al llegar a Santiago, el contraste entre el opulento refugio de la mansión Montero y el bullicioso corazón de la ciudad era palpable. Las calles estaban llenas de vida, una vida que parecía ajena y distante después de los días encerrada en una jaula de oro. Mis guardias, discretos pero siempre alerta, me guiaron hacia un edificio antiguo en un barrio que había conocido tiempos mejores. La dirección que Javier me había dado conducía a un pequeño apartamento en el tercer piso. Tras varios toques en la puerta, esta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y una mirada cautelosa. ¿Era Arturo Vidal el hombre de las fotografías?, Elena Torres preguntó con una voz que denotaba sorpresa y cierto recelo. Así es, respondí, tratando de mantener una compostura firme. Necesito hablar con usted sobre mi padre, Ricardo Torres. Arturo asintió lentamente, abriendo completamente la puerta. Entonces mejor que entres. Lo que tenemos que discutir no es para oídos de la calle. Una vez dentro, el apartamento se reveló más como un archivo viviente que un hogar. Papeles, fotografías y diversos documentos estaban esparcidos por todas partes. Arturo me llevó a un pequeño estudio donde una pared estaba cubierta con recortes de periódico y notas manuscritas. Tu padre y yo fuimos más que socios, Elena, fuimos amigos hasta que sus secretos comenzaron a superar nuestra amistad. Arturo hizo una pausa tomando asiento frente a una mesa desbordada de papeles, pero nunca pensé que te arrastraría a ti. También en esto le expliqué lo que había descubierto hasta ahora, incluyendo la propuesta de matrimonio y la desaparición de mis padres con el dinero. Mientras hablaba, observé cómo la expresión de Arturo cambiaba, una mezcla de preocupación y culpa se dibujaba en su rostro. Ricardo estaba envuelto en algo grande, algo peligroso, continuó Arturo sacando un mapa de la mesa. Sobre el mapa había marcado varios puntos a lo largo de América Latina. Estos son lugares donde tu padre ha estado moviendo dinero y recursos. No es solo fuga de capitales, es algo más organizado y extenso. Al preguntarle por qué mi padre se habría arriesgado a tanto, Arturo suspiró. No era solo codicia, era miedo. Había comenzado a recibir amenazas de figuras muy poderosas. Tu matrimonio con Javier no fue solo una salida financiera, fue una jugada para protegerme, repetí, sintiendo como las piezas empezaban a encajar de una manera que no esperaba. ¿Estás diciendo que todo esto, mi matrimonio, la desaparición de mis padres, fue también para mantenerme a salvo? Arturo asintió. Sí, y hay más, tienes que entender la magnitud de las conexiones de tu padre. No es solo el dinero lo que está en juego. Al observar el mapa con más detalle, noté un patrón en los lugares marcados. ¿Qué es esto, Arturo? ¿Qué está realmente haciendo mi padre? Arturo se levantó y fue a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Después de varios momentos sacó un pequeño disco duro. Esto contiene información que tu padre quería que yo guardara seguro por si algo le pasaba. Creo que es hora de que veas qué contiene. Conectó el disco a su computadora, iniciando una serie de archivos que parecían transacciones, comunicaciones codificadas y planes detallados de operaciones desconocidas. Vamos a necesitar tiempo para pasar por todo esto, pero creo que aquí encontrarás las respuestas que buscas. Mientras Arturo comenzaba a explicar los archivos, me di cuenta de que cada respuesta traía consigo nuevas preguntas, y aunque la verdad sobre mi padre estaba empezando a revelarse, sabía que esto era solo la superficie de algo mucho más grande y más oscuro. Mientras Arturo y yo nos sumergíamos en el mar de datos y documentos almacenados en el disco duro, cada archivo parecía abrir una nueva puerta a la compleja red de operaciones en la que mi padre estaba involucrado. Las horas se deslizaron mientras descifrábamos correos electrónicos, cifrados, y analizábamos transacciones financieras que conectaban a mi padre con varios negocios y personalidades en América Latina y más allá. Esto es mucho más que lavado de dinero o evasión fiscal, comentó Arturo, señalando una serie de transacciones vinculadas a nombres codificados. Parece que tu padre estaba ayudando a financiar operaciones que podrían ser consideradas subversivas, incluso peligrosas. Cada descubrimiento ampliaba la imagen de un hombre que había conocido solo como mi padre, pero que en realidad era una figura clave en una red de influencias y actividades ilegales que podrían tener implicaciones internacionales. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la implicación de que mi seguridad, y quizás la de mi madre, estaba ligada a estos oscuros secretos. ¿Y Javier?, pregunté, mirando de nuevo las conexiones en la pantalla. ¿Cómo encaja él en todo esto? Arturo,
Frunció el ceño navegando a través de unos documentos más específicos. Aquí mencionan a un protector. Alguien que aseguraba la seguridad de los involucrados en el nivel más alto. No dice directamente que sea Javier, pero no necesitamos un documento que lo confirme. Interrumpí pensando en las acciones de Javier. Desde nuestra boda ha estado actuando como si conociera los peligros desde el principio. Decidida a confrontar a Javier con todo lo que había aprendido, le pedí a Arturo que preparara copias de los documentos más cruciales. Necesito llevar esto a Javier, necesito respuestas de él cara a cara. Arturo asintió, aunque con una nota de cautela. Ten cuidado, Elena. No sabemos cómo va a reaccionar con los documentos asegurados. En un maletín me dirigí de vuelta a la mansión Montero. Durante el viaje, mi mente repasaba cada conversación, cada mirada de Javier, tratando de descifrar si había señales que había pasado por alto. Al llegar la mansión parecía más una fortaleza que un hogar, lo que ahora veía bajo una nueva luz. Javier me recibió en su estudio, su expresión era seria pero calmada. Sabía que volverías con preguntas, dijo cerrando la puerta tras de mí, quiero la verdad, Javier. Todo exigí colocando el maletín sobre la mesa y abriéndolo para revelar los documentos. Javier miró los papeles esparcidos y luego me miró directamente a los ojos. Es cierto, he estado protegiéndote, Elena, desde el principio, pero no solo de la quiebra o del escándalo. ¿De qué? Entonces pregunté, sintiendo como la tensión llenaba la habitación de aquellos que usarían la red de tu padre para sus propios fines, gente que no dudaría en hacerte daño para llegar a él. Mientras Javier explicaba los detalles de una lucha de poder mucho más grande y más peligrosa, comenzaban a esclarecerse. Sin embargo, a pesar de sus explicaciones, sabía que aún había capas que descubrir. ¿Y ahora qué? Pregunté cuando Javier terminó de hablar. Ahora, Elena, debemos decidir nuestro próximo movimiento. Tú y yo estamos en esto juntos, ya sea que nos guste o no, no a ti, no a él, intervino el mayordomo entregando el correo. Entre los sobres reconocí la letra de mi madre en una postal de Colombia. Perdónanos, hija, algún día entenderás, la rompí en pedazos. ¿Quieres saber la verdad? Preguntó Javier observando mi reacción. Hay más mentiras, añadió, y me guió hacia su despacho, que ocupaba todo el ala este de la mansión. Mientras caminábamos noté que los guardias de seguridad se multiplicaban. Esta no era la área social mostrada la última semana. Javier tecleó un código en una puerta blindada, ahí dentro pantallas mostraban diferentes propiedades, movimientos bancarios, documentos. Tu padre no está en quiebra, comenzó. Activando una de las pantallas nunca lo estuvo, apareció una lista de propiedades, mansiones en Buenos Aires, departamentos en Miami, cuentas en Suiza. ¿Qué es esto? Pregunté. El imperio secreto de Ricardo Torres, tu padre, concluyó mientras mi cabeza daba vueltas ante la magnitud del engaño. En aquel despacho el aire se volvía cada vez más denso, mientras Javier revelaba más detalles. Tu padre ha estado manipulando los libros contables durante años, creando una red de empresas fantasma para desviar fondos, explicó señalando la evidencia en las pantallas. Esta boda fue solo otra de sus jugadas. Él sabía que yo descubriría la verdad tarde o temprano y planeó esto para escapar antes de que pudiera exponerlo. Mis pensamientos giraban en caos y mi madre pregunté intentando comprender su papel en todo esto. Javier suspiró antes de responder, ella sabía menos que tú, Elena. Ricardo la convenció de que estaban en crisis, pero nunca le mostró la verdadera extensión de sus negocios. Ella es tan víctima como tú. La revelación de que había sido usada como un peón en el ajedrez financiero de mi padre me llenaba de rabia y desesperación. Sin embargo, Javier no parecía haber terminado. Hay algo más que debes saber, no solo te estoy mostrando esto por transparencia, dijo mientras se acercaba a otra pantalla. Hay una razón por la que tu padre eligió huir ahora y por qué te dejó en mi cuidado. Hizo clic en otro archivo que mostraba una serie de comunicaciones entre mi padre y varios nombres desconocidos. Ricardo ha hecho enemigos, gente peligrosa en su juego de poder. Con su desaparición, esos ojos se posarán sobre la única heredera de los Torres. Tú, mi corazón se hundió al darme cuenta de la magnitud de mi situación. No solo estaba atrapada en un matrimonio sin amor, sino que también me convertía en objetivo de figuras sombrías del mundo criminal. Javier parecía ser mi única protección. ¿Puedo protegerte, Elena? Ese es el verdadero acuerdo. Aquí, más que un matrimonio de conveniencia, es una alianza para nuestra superviven. Dijo Javier con una seriedad que nunca había mostrado la oferta. No tenía el romanticismo de los cuentos de hadas, pero era la realidad que debía enfrentar. Sin embargo, necesitaba tiempo para procesar la totalidad de las revelaciones. Necesito pensar, Javier, todo esto es abrumador. Javier asintió, te daré el espacio que necesitas, pero recuerda, no estás sola en esto.
Después de salir del despacho, mi mente estaba en tumulto mientras caminaba por los extensos jardines de la mansión Montero. Me preguntaba si alguna vez podría escapar de las sombras que ahora se cernían sobre mi vida. ¿Podría algún día enfrentar a mi padre y demandar la verdad, o estaba destinada a vivir en un mundo de secretos y mentiras, protegida pero prisionera de un matrimonio no elegido? Los días siguientes pasarían lentamente, llenos de decisiones, críticas y revelaciones que podrían llevar mi historia en cualquier dirección, siempre abierta a más giros y descubrimientos. Una semana después de las revelaciones en el despacho, mi vida en la mansión Montero había adoptado una rutina extraña pero predecible. A pesar de la opulencia que me rodeaba, la soledad y el aislamiento eran mis constantes compañeros. Javier mantenía su palabra, asegurándose de que tuviera todo lo necesario y más. Pero nuestra relación se limitaba a encuentros esporádicos durante cenas formales y eventos de negocios. Una mañana, mientras desayunaba en el amplio jardín, fui interrumpida por la llegada inesperada de un paquete. No había remitente, solo un elegante sobre de papel grueso con mi nombre escrito con una caligrafía exquisita. Dentro encontré una llave pequeña y una nota que decía: para descubrir más, busca el viejo roble al norte del jardín, ahí comenzará tu verdadero viaje. Intrigada y cautelosa, me dirigí hacia el lugar indicado. El viejo roble era imposible de ignorar, con sus ramas extendiéndose majestuosamente hacia el cielo. Al llegar noté que parte de la tierra alrededor del árbol parecía haber sido removida. Recientemente, usando la llave, descubrí una pequeña caja enterrada bajo una piedra. Dentro había una serie de documentos y una segunda nota. Los documentos eran informes detallados y fotografías de un hombre que no reconocía, pero que parecía estar en contacto constante con mi padre. Las fotos lo mostraban en varios lugares, a menudo en reuniones discretas. La nota decía: tu padre confiaba en él más que en nadie. Si quieres respuestas, él es la clave. Decidí confrontar a Javier con esta nueva información. Esa misma noche, durante la cena, saqué los documentos y le pregunté directamente si conocía al hombre de las fotos. Javier me miró fijamente por un momento, antes de suspirar y asentir: sí, lo conozco. ¿Es Arturo Vidal un viejo socio de tu padre? No sabía que Ricardo lo mantenía tan cerca. Este hombre podría saber exactamente dónde están tus padres ahora, ahí, posiblemente. ¿Qué planean hacer a continuación y cómo puedo encontrarlo? Pregunté. Mi voz temblaba ligeramente ante la idea de más engaños y secretos. Javier sacó su teléfono y después de unos momentos me pasó un papel con una dirección. Está en Santiago en estas coordenadas. Puedo arreglar que vayas mañana si estás lista, pero debes ser cautelosa. Elena, no sabemos de qué lado está realmente. Acepté la oferta, determinada a seguir cada pista que me llevara a la verdad sobre mi familia y quizás a una forma de liberarme de las cadenas que el pasado de mi padre había forjado a mi alrededor. Al día siguiente, acompañada por 2 guardias de confianza de Javier, me dirigí a Santiago no solo en busca de Arturo Vidal, sino también de respuestas que esperaba fueran menos dolorosas que las preguntas que las habían precedido. Javier extendió su mano hacia los documentos. ¿Podemos usar esta información? Podemos protegernos y tal vez incluso luchar. Así, de pie en el estudio, con Javier, rodeada de secretos y decisiones, sentí el peso de mi legado y mi futuro. Ambos indeleblemente entrelazados. Sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días definirían no solo mi destino, sino también el de aquellos atrapados en esta red de sombras. Y con cada revelación me acercaba más a un punto de inflexión que podría cambiarlo todo. Al caer la noche sobre la mansión Montero, Javier y yo nos sentamos frente a un tablero de ajedrez metafórico, diseñando estrategias con cada nuevo dato revelado. A pesar de la traición y las mentiras, había una alianza tácita entre nosotros, forjada por la necesidad de supervivencia y la urgencia de actuar. Debemos ser cautelosos, dijo Javier, revisando nuevamente los documentos. Cualquier paso en falso podría alertar a nuestros adversarios de que conocemos sus planes y no subestime su alcance. Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Qué propones entonces?, pregunté, lista para tomar un papel más activo en esta contienda oculta. Primero debemos identificar a todos los actores involucrados. Según estos documentos, hay reuniones programadas en diferentes ciudades. Podríamos infiltrarnos para obtener más información, sugirió Javier, señalando un mapa con varias ubicaciones marcadas. ¿Infiltrarnos está sugiriendo que vayamos personalmente?, cuestioné, sorprendida por la propuesta audaz. No exactamente nosotros, pero puedo contactar a algunas personas de confianza que podrían actuar en nuestro nombre, explicó Javier. Mientras tanto, necesitamos fortalecer la seguridad aquí y asegurarnos de que tu estancia sea segura. La idea de enviar a otros a enfrentar peligros en nuestro lugar me llenaba de un sentimiento de impotencia mezclado con alivio. Sin embargo, sabía que la lucha no era solo contra enemigos externos, también era una batalla interna por entender completamente la red de mi padre y su legado. ¿Y qué hay de mi padre y mi madre?, dije, la preocupación por su bienestar aún latente.
¿Crees que podríamos usar esta información para encontrarlos? Javier asintió, es posible. Algunos de estos documentos mencionan lugares que podrían ser refugios seguros para ellos. Podríamos empezar por ahí. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Javier organizó equipos para visitar las ubicaciones señaladas, mientras yo me sumergía aún más en los documentos y registros financieros. Cada día traía una nueva revelación. Cada pieza del rompecabezas añadía profundidad a la imagen que estaba formando una tarde, mientras revisaba correos electrónicos entre mi padre y un socio desconocido, un mensaje en particular captó mi atención. Nos vemos en el lugar de siempre, asegúrate de que el paquete esté seguro. Leía el correo, la firma era simplemente una inicial. M. Javier, mira esto, llamé mostrándole el mensaje, ¿sabes algo sobre este? ¿M o el lugar de siempre que mencionan aquí? Javier examinó el correo con detenimiento, no estoy seguro, pero podría averiguarlo. Hay pocas personas que podrían usar esa inicial y estar involucradas en esto a este nivel. Así, entre estrategias y descubrimientos, la tensión crecía no solo en cuanto a la red que estábamos desenredando, sino también en la relación entre Javier y yo. A pesar de la naturaleza forzada de nuestro matrimonio, comenzaba a verlo no solo como un aliado forzado por las circunstancias, sino como alguien en quien podría llegar a confiar realmente. Un día recibimos una llamada de uno de los equipos. Habían encontrado algo crucial. En una de las reuniones infiltradas, Javier puso la llamada en altavoz y la voz del otro lado reportó. Encontramos referencias a una próxima transacción y parece que M estará allí. Personalmente. Es nuestra oportunidad para descubrir quiénes realmente y qué planean. Miré a Javier sintiendo como el pulso se aceleraba. Estábamos a punto de dar un paso decisivo hacia el corazón del misterio que envolvía a mi familia. Cada revelación nos acercaba más a la verdad, pero también nos arrastraba más profundo en un juego peligroso del que aún no veíamos todas las piezas muy bien, dijo Javier colgando el teléfono. Prepárate, Elena, parece que vamos a tener que entrar en acción más pronto de lo esperado. Así, mientras la luna ascendía sobre la mansión, sabía que el camino por delante sería arduo y posiblemente peligroso, pero necesario. Estaba decidida a seguir adelante, armada con la verdad y una determinación recién descubierta. La preparación para el encuentro con M fue meticulosa. Javier y yo revisamos cada detalle, cada posible escenario que podríamos enfrentar. Nos acompañarían dos de sus más confiables, agentes de seguridad entrenados para manejar situaciones de alto riesgo sin atraer atención no deseada. El lugar de la reunión estaba en una ciudad portuaria conocida por su mezcla de negocios legítimos y otros no tanto, lo que proporcionaba el escenario perfecto para transacciones encubiertas. La noche antes de partir, mientras revisaba una vez más los documentos relacionados con M, un patrón, comenzó a surgir uno que sugería que M no era solo un socio en las operaciones de mi padre, sino posiblemente un miembro de una familia influyente, con intereses en política y finanzas internacionales. Esta revelación añadía una capa de complejidad y peligro a nuestra misión. Al llegar al lugar designado, el ambiente estaba cargado de una atención palpable. Javier y yo nos mezclamos entre la multitud en el mercado cercano, observando discretamente. Los agentes se posicionaron estratégicamente, listos para intervenir si era necesario. M resultó ser una mujer de mediana edad con una presencia autoritaria que no dejaba lugar a dudas sobre su importancia en la red que estábamos investigando. Se encontró con un grupo de hombres en el muelle, intercambiando breves saludos antes de proceder a un almacén cercano. Siguiendo a una distancia segura, logramos escuchar fragmentos de la conversación gracias a los micrófonos ocultos que habíamos colocado anteriormente. Discutían sobre un envío grande, algo que claramente querían mantener fuera del radar de las autoridades. La mención de protección política confirmó mis sospechas sobre la conexión de M con figuras de poder después de la reunión. Javier y yo nos retiramos a un café cercano para discutir nuestro próximo movimiento. Necesitamos más información sobre cómo M está conectada con todo esto, dije mientras repasábamos las notas que habíamos tomado. Javier estuvo de acuerdo. Voy a contactar a algunas fuentes que podrían saber más sobre sus actividades y sus aliados. Mientras tanto, debes estar segura si M es quien creo que es, estarás en más peligro del que imaginamos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier se dedicó a fortalecer nuestras defensas y a expandir nuestra red de información. Yo, por mi parte, me sumergía aún más en el estudio de los documentos y registros financieros, buscando cualquier pista que pudiera conectarme con mis padres o revelar la profundidad completa de sus transacciones. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos cifrados de años atrás,
encontré una serie de comunicaciones entre mi padre y M que sugerían una relación mucho más personal y complicada de lo que habíamos pensado. Hablaban de proteger algo más valioso que el dinero o los negocios. Una niña. Sorprendida, me pregunté si podría ser yo a quien se referían, lo que implicaría que M había tenido un papel en mi vida mucho antes de lo que cualquiera de nosotros sospechaba. Necesitaba respuestas y sabía que el único camino para encontrarlas era enfrentar a M directamente con Javier a mi lado. Planeamos un encuentro que nos permitiría confrontarla sin poner en riesgo nuestra operación. No era solo una cuestión de desentrañar una red criminal, era personal, estaba determinada a descubrir la verdad sobre mi pasado, si era posible, sobre el futuro que aún podía reclamar así. Armada con nuevos conocimientos y una resolución inquebrantable, me preparé para el próximo capítulo de esta historia, sabiendo que cada paso me acercaba más a las respuestas que había buscado durante toda mi vida. En el crepúsculo de un día cargado de anticipación, nos dirigimos a un viejo café a las afueras de la ciudad, donde habíamos acordado encontrarnos con Nene. La brisa marina llevaba consigo murmullos de conversaciones pasadas y negocios no concluidos, un recordatorio constante de los secretos que aún quedaban por descubrir. M llegó puntual, su figura imponente, recortada contra la luz que se filtraba a través de las ventanas empañadas del café, se sentó frente a nosotros, su mirada penetrante fija en mí, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba mi mente atormentada. Entiendo que tienes preguntas. Elena comenzó su voz, un suave murmullo que contrastaba con la intensidad de su presencia, y creo que es hora de que recibas las respuestas que mereces. Javier y yo intercambiamos una mirada breve. Este era el momento que habíamos estado esperando. M, con un gesto de su mano, hizo señas al camarero para que nos dejara solos. Una vez que estuvimos en privacidad, sacó de su bolso un pequeño dispositivo de almacenamiento. Esto contiene la verdad sobre tu padre, sobre mí y sobre los lazos que nos unen, dijo mientras deslizaba el dispositivo hacia mí sobre la mesa. Pero antes de que lo veas, necesitas entender que tu padre no solo era un hombre de negocios, era un visionario que quiso cambiar las reglas del juego para proteger a quienes amaba. Tomé el dispositivo sintiendo el peso de años de misterios y mentiras, y mi madre, pregunté, mi voz temblorosa con la emoción de la inminente revelación. Tu madre siempre supo más de lo que dejó ver. Ella jugó su papel en esta compleja orquesta, explicó M, pero hubo momentos en que tu seguridad estuvo por encima de todo. Fue ella quien insistió en que debía ser protegida a toda costa. Respiré hondo, la realidad de la situación empezaba a sentarse en mí. M, viendo mi confusión y ansiedad, continuó, lo que tu padre y yo hicimos lo hicimos pensando en un futuro donde pudieras estar libre de las sombras de nuestro mundo. No queríamos que heredaras nuestros enemigos antes de que pudiera procesar completamente sus palabras. M se levantó y se preparó para partir. Descubre la verdad, Elena, y recuerda, no todo lo que es oscuro merece temor y no toda luz trae verdad. Con esas enigmáticas palabras se alejó, dejándonos con el dispositivo y un millar de pensamientos girando en nuestras mentes. Javier y yo nos miramos sabiendo que lo que estuviera en ese dispositivo cambiaría mi vida para siempre. De regreso en la mansión, insertamos el dispositivo en la computadora. Las imágenes y documentos que aparecieron ante nosotros revelaron una red de operaciones diseñadas no solo para mover dinero, sino para mover influencias y proteger a las generaciones futuras de las garras de antiguos regímenes corruptos. Mi padre había estado en el centro de un grupo que buscaba reformar desde las sombras, usando sus recursos para crear un mundo más seguro para su familia y para otros en situaciones similares. Entre los archivos encontré videos de mi padre explicando sus decisiones, su amor por mi madre y por mí, y su esperanza de que algún día pudiera entender y perdonar sus métodos. Lágrimas de dolor, alivio y amor se mezclaron mientras miraba a ese hombre que había dado todo por nosotros. Decidí que era hora de salir de las sombras, usar lo que había aprendido para continuar el legado de mi padre de una manera abierta y honesta. Con Javier a mi lado comenzamos a planificar cómo podríamos usar la vasta red y recursos para apoyar causas justas, reformar los sistemas corruptos y proteger a aquellos que, como yo, habían sido arrastrados a la oscuridad sin elección. El sol comenzaba a ascender bañando la mansión en una luz dorada. Miré hacia el horizonte, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso de los secretos se aligeraba, reemplazado por una determinación de enfrentar el futuro con coraje y esperanza. El legado de mi padre viviría transformado y redimido, y yo estaría al frente de ese cambio, no como la heredera de un imperio oculto, sino como la arquitecta de un nuevo amanecer.